Joe, ¿cuáles son las principales fuentes de información o documentación a las que recurres para construir las historias? Tal vez periódicos, casos antiguos, contactos con policías, no sé, visitas a la cárcel. Es lo que se me ocurre. ¿Hay algo de eso? No los periódicos, contactos policiales sí. También he hablado con criminales. Hace poco escribí sobre robos a bancos y fui a la prisión y les hice una lectura a varios prisioneros y les dije, bueno, ya he venido aquí, les he leído gratis y estoy escribiendo sobre robos a bancos. ¿Hay alguno entre ustedes que ha robado bancos? Y todos levantaron la mano. Y les dije, bueno, ustedes no fueron tan buenos ladrones de bancos porque están recluidos en prisión. ¿Cuál es el mejor entre ustedes? Y todos apuntaron al único que no había levantado la mano. Y él se convirtió en mi principal fuente para ese libro. El problema con los criminales es que lo que escribimos en la literatura son historias que tienen coherencia, que tienen significado, que resultan interesantes a un nivel que no tiene solo que ver con esos problemas viscerales. Y es muy difícil encontrar esos genios criminales que uno siempre imagina. La mayoría de criminales tienen historias tristes, sus motivos también son muy lúgubres y tristes, y la verdad es que no son las personas más inteligentes del mundo. Entonces, debo entrevistarme con algunos de ellos, me siento un poco decepcionado. Entonces los personajes criminales, por lo general, son más como símbolos o metáforas y no son personas de la vida real. La escena de Oslo es la que describo en mi libro, que es donde nací y me he criado, y es una escena artística, y para ello tengo que recorrer la ciudad y obtener información, y me resulta mucho más fácil hablar con la gente y descubrir pequeñas partes de información que uno no puede encontrar solamente en los libros. Recuerdo escribir un libro llamado The Redbreast, y era sobre soldados de Noruega que luchaban contra los alemanes, contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Está basado en una historia verídica. Yo hablé con un ex soldado, un veterano que luchó con los alemanes, y él me contó una historia muy trivial, muy sencilla, cuando se encontraban en las trincheras y veía las llanuras de Rusia, el viento, la forma en que los alemanes la forma en que estaba creado el casco de los alemanes. Cuando el viento le daba en la cara, hacía un sonido muy raro dentro del casco. Entonces se quitaba el casco. Y era algo tan sencillo, que es lo que tan trivial, que una veces uno no le da mayor importancia, pero como escritor, uno le puede dar le da autenticidad a los libros y las escrituras de un autor. Es muy impactante constatar en estas novelas hasta dónde puede llegar una mente mala. Tú nos decías que planteas preguntas más que ofrecer respuestas, pero has trabajado tanto y de manera tan profunda en este tema que quisiera saber si tienes una o dos certezas acerca de qué es el mal. Pues tengo mis teorías. Tengo mis creencias particulares, pero no es mi estilo como escritor promover esas creencias con demasiada fuerza. Yo prefiero ofrecer sugerencias y vistas y permitir que cada lector decida en lo que ellos creen. Cuando yo leí, mirando declaraciones tuyas relacionadas con este tipo de temas, algo que me llamó mucho la atención, y es que tú dices que eres capaz de entender de alguna forma
a un asesino en serie, por ejemplo. Cuando tú dices eso, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Qué parte del funcionamiento de la cabeza o de la mente de un asesino puedes entender? Pues lo que he dicho, como en calidad de escritor, uno debe entrar en el cuento. Si uno escribe sobre sociópatas, uno debe llegar a entenderlos, a este tipo de personas. Y luego aumentar lo que uno ha visto de eso para poder escribir sobre ellos. Como ejemplo, yo digo, pues siempre procuro poner el ejemplo de cuando era pequeño. Había un vecino también pequeño que atrapaba moscas. Y cuando iba al colegio llevaba las moscas consigo en un tarro y les arrancaba las patas, y una por una, y luego las alas, estando en clase. Y yo recuerdo haber estado mirando al niño y preguntándome en qué está pensando, cómo puede alguien ser tan cruel. Porque me di cuenta que no era coincidencia, que no era que estuviera tan aburrido. Uno no tiene consigo una herramienta así para arrancar las patas o alas de los insectos. Uno tenía que llevarlo consigo adrede. Pero al mismo tiempo también me ponía en el lugar de la mosca, del insecto. Procuraba entender tanto el del animal como el del niño. Y caí en la cuenta de que no era tan distinto de él. Y eso es lo que procuro hacer con mis personajes principales. Procurar entender una conexión, algo que tenga parecido con ellos. Todo este conocimiento y esta experiencia adquirida a través de la escritura, de la investigación, ha provocado, por ejemplo, que la policía te busque para tratar de solucionar un crimen de verdad? En cierta ocasión me presentaron un caso, un asesinato de la vida real por un contacto, un contacto de la policía que me proveyó toda la información. Y recuerdo haberla escuchado durante unos 10 minutos y le respondí: pues ya has interrogado al culpable, te has sentado con él cara a cara. Y le dije, apunté a uno y dije, es él. Ahora, el caso todavía no ha sido solucionado. Pero soy solamente un escritor arrogante, cree que sabe más que otros. Pero aunque no se haya solucionado el caso, yo creo que tengo la razón. No puedo dejar de preguntarte por un tema que impactó mucho al mundo y que tiene que ver con el lugar de donde tú vienes, y es la masacre de Oslo. Ese episodio terrible, ¿dónde ubicas al hombre responsable de haber cometido esta masacre? ¿En la locura, en la maldad? ¿Qué piensas de lo que ocurrió ahí? Resulta un poco difícil de decir. En cierta forma debería ser fácil. Él escribió 150 páginas sobre los motivos que lo causaron a producir esa masacre, pero el hecho de ser capaz de producir una visión de la vida o de la sociedad tan distinta o extrema resulta muy difícil de creer. Yo pienso que debe haber sido una persona muy solitaria, una persona sola con sus fantasías e imaginaciones, su lógica particular. Creo que estaba tan solo que no estoy del todo seguro de si esa masacre será recordada particularmente como algo desde un punto de vista político. Según mi generación, recordaremos ese punto hasta el día que moramos.
pero lo vemos como una persona sola que produjo esos terribles asesinatos, pero no fue sino hasta el final de aquellos movimientos políticos o tendencias en nuestra sociedad. No fue como el 11 de septiembre en los Estados Unidos, donde los americanos se preguntan por qué hay tantas personas que nos odian. Es más un caso psicológico de personas que están estudiando política y movimientos sociales que suceden en la sociedad noruega y europea. Volvamos a este libro, El Leopardo, que es un libro extraordinario, fascinante. Empieza con una escena escalofriante. Una mujer que muere por causa de un extraño aparato que es una bola metálica que está en su boca y que al jalar una cuerdita salen unas puntas y le causa una muerte terrible. Ese aparato que se llama la manzana de Leopoldo, ¿de dónde sale? ¿Existe o tú te lo inventaste? Espero que no exista. Pero cuando uno ve los aparatos de tortura resultan interesantes y a veces fascinantes, pero la manzana de Leopoldo, ese aparato en particular, yo lo inventé. Y está basado en un recuerdo feliz de mi juventud. Yo y mi hermano solíamos ir a la casa de mi abuela y íbamos al jardín donde había manzanas y nosotros no se nos permitía tomar las manzanas de los árboles. Pero pues no decía nada sobre comer, solamente subíamos a los árboles, mi hermano y yo, y nos comíamos las manzanas sin tomarlas. Entonces había algunos árboles con la mitad de las manzanas medio comidas, pero todavía pegadas al árbol. Entonces un día mi hermano, me desafió a meterme toda la manzana a la boca. Entonces con cuidado me metí toda la manzana a la boca, pero sin quitarla. Pero una vez dentro no la podía sacar. Entonces estaba acostado en la rama pensando, esta manzana sigue creciendo. ¿Y qué pasará si con el paso del tiempo me quedara acá unas 3 semanas con la manzana en la boca? ¿Mi cabeza va a estallar? Esa fue la verdad, el trasfondo de la manzana de Leopoldo en el libro. Martin Scorsese adquirió los derechos para llevar al cine una de tus obras. ¿Cómo te imaginas una película hecha con tu libro? ¿Qué esperarías? La verdad es que no lo sé. No intento pensar mucho en ello. Procuro concentrarme en mis novelas. Yo soy un gran fan de Martin Scorsese y tengo entendido que la va a dirigir, a lo mejor producirla, y otro director europeo también va a ayudar a dirigirla. Es brillante. Pero siendo un escritor, yo diría que alguien interfiriera en mi trabajo. Entonces solo espero que él haga lo suyo. No tiene que ser una versión del libro. Había un escritor canadiense, Michael Ondaatje, y él que me contó que conoció a un colega al cual se llevó una de sus obras al cine y no fue una muy buena película. Entonces él me dijo, mira lo que le hicieron a tu libro. Y su colega dijo, no le hicieron nada al libro. Así es como yo lo veo. Por supuesto, espero que sea una buena película. Y con estos directores y productores estoy seguro que va a ser buena. Pero no le pueden hacer nada al libro, el libro ya está escrito. En las películas e incluso en algunas novelas policíacas, escritores o investigadores en esos argumentos han terminado siendo víctimas
de los asesinos a quienes investigan o sobre quienes escriben. ¿Tú te has visualizado alguna vez como en una circunstancia de esas? No, hasta ahora no. Gracias por eso. Bueno, Joe, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que vuelvas pronto por Colombia. Fue un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias por tenerme aquí.